que de seguro Dios me va a bendecir. Ya les dijo bastante. Seguirle por amor a su nombre. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quien habla ahí, en esos dos versículos, es Jesús. Es la palabra de Él que está plasmada en la Biblia y que nosotros la tomamos. Dios hablándonos. El Evangelio de Jesucristo es mi alimento. Yo recibo esa palabra, yo doy de esa palabra que he recibido por gracia. La iglesia de Jesucristo somos su rebaño. Si somos su rebaño, somos sus ovejas. Él, el pastor. Él. El pastor tiene una función en la tierra, una función profética. Uno es el oficio, otro la función o las funciones. La función profética es presentar la voluntad de Dios ya revelada en la palabra. Esa es la función profética del pastor. Y también tiene una función sacerdotal, para la cual Dios le ha dado una medida mayor o una porción mayor de compasión. Juan 21 nos muestra cuando Jesús se encuentra con Pedro, después que Pedro le había negado, ya Jesús ha resucitado y se encuentra con Pedro. Y Pedrito quizás espera que el Señor le diga 4 cosas, o por lo mínimo 3, por 3 negadas. Y Jesús, la compasión en un hombre en la tierra que enseña a su pueblo, 3 veces le restauró. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Quién habla? Habla el pastor de pastores, instruyendo a una oveja para pastor. Lleno de compasión nuestro Señor Jesucristo, de Él aprendemos. El oficio del pastor es por llamado de Dios, y se aprende en la palabra y en la práctica. Oliendo a oveja, doliéndote con las ovejas, y a veces siendo herido. Debemos aprender de que a Dios se le entiende y se le conoce. Eso lo dice la Biblia. No hay nada más difícil que pastorear ovejas compradas a precio de sangre.
Y si tú no cuidas tu caminar con Cristo, se vuelve tu decepción. Y tú dirás, no, bueno, pastor, eso es con usted. Yo estoy bien como estoy, sentadito aquí. Pero sabes que el Señor te ha llamado a ti a discipular, a formar gente, a predicar, a hablarle a otro, y cuando lo hacemos en una función pastoral. Así que esto también es contigo. Y ahí nosotros cuidamos para que no se nos vuelva una decepción ese llamado que Dios nos ha hecho. Cuidamos nuestra relación con Cristo. El mayor pastor, el mejor pastor que ha existido en la tierra, fue llevado a la cruz, traicionado por uno de los suyos. Otro lo negó, abandonado por todos. Y sin embargo, Él, apasionado por salvarte a ti y a mí. Pastorear es por llamado, nunca lo olvides. Con alegrías, con tristeza. Nunca olvides que somos el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, el pastor. Y hay veces uno ve llegar personas y el pastor se alegra. Pero no los vuelve a ver. Vienen una vez, 2 veces, no vuelven más. Querer ver a Cristo formado en las personas es nuestra pasión. Y lo aprendemos de Jesús. Y que las personas aprendan a vivir por la palabra de nuestro Señor. A alimentarnos en la palabra. Pero a veces, pudiendo ser la alegría, se vuelve nuestra tristeza. Y en nuestra lucha toda la semana, tú no tienes idea, cuando tú pasas esa puerta, no es la alegría de este pastor, la alegría del pastor de pastores. Mira, hermanos, si nosotros tuviésemos la mitad de lo que eso es, si lo pensáramos 2-3 cuadras antes de llegar, la sonrisa que traeríamos. Oh. Hermano, usted no tiene idea de cuando usted se pone a oír la palabra de Dios y usted dispone su corazón, la alegría del pastor por su oveja. Hablo del pastor de pastores, el que fue a la cruz y murió por nosotros. El apóstol Pablo fue un pastor, seguidor de Jesucristo, pastor, y Pablo, pastor. Y él tuvo una situación muy difícil. Él pasó una situación muy difícil con la iglesia de los Gálatas.
Y usted va a decir, ay, ese pastor con los Gálatas. Otra vez hablar de los Gálatas. Porque es que nos parecemos tanto a los Gálatas que hay que hablar de los Gálatas. Pablo ya lo había vivido en otras iglesias. Otra vez le toca pasar por eso. Él había sido formado, está siendo formado aún, y seremos formados hasta el final de nuestros días. Forjado. Porque un discípulo de Cristo tiene una formación así. Y él había sido en esa formación forjado a la imagen de Cristo. O sea que Cristo, como Él fue en la tierra, así sea mi formación. Pero no es una formación con un peine ahí sacándote la carrera por el medio y echándote talquito. No. Ojalá. Como cuando la mamá agarra al muchacho y le va a peinar, ¿por qué le pondrá en la cabeza de lava? No, eso es suave. La formación a la imagen de Cristo es fuerte. Pablo quería ver en la gente a Cristo formado, en las demás personas. Él quería ver esto. Y él era golpeado cuando veía las ovejas que Cristo compró tropezando. Usted sabe que una oveja cuando tropieza, ¡pum!, cae. Y si el pastor no va y la levanta, la oveja se muere. En los animalitos es así. Y tú y yo somos ovejas. Hay un amigo de Pablo, seguidor de Cristo, al cual Pablo discipulaba, que le dejó, no solo a Pablo, dejó el mensaje de Jesucristo y se desvió, se fue. Él le causó mucha tristeza a Pablo. Demas se llamaba ese amigo. O sea, la Biblia menciona gente que dejó de seguir a Cristo. Y Pablo se entristeció por él. En más de una vez, seguro, alguien le dijo a Pablo, pastor, ¿todo está bien? ¿Ya no tienes más nada que enseñarme? Y no es que a veces, o no es que a uno le digan directo, ya no tienes más nada que enseñarme. No, hay actitudes que hablan. Y tú le preguntas a la gente, ¿cómo está? Bien, todo bien, y no anda bien. Y luego se fueron. Y te ponen cualquier excusa. Y lo que están diciendo en el mundo espiritual, ya él no tiene que enseñarme a mí. Por X o por Y. No se atreven a decirlo directamente, pero algo venía ocurriendo. Y cuando el pastor le preguntó, ¿cómo está? Bien, todo bien. No creas tú que el pastor pregunta porque es preguntón. No, el Espíritu de Dios puso que preguntara. A Pablo le ocurrió esto muchas veces, seguro. Ahora, ¿por qué Pablo tenía luchas ahí? Porque alguien puede decir, si no quiero ir más aquí, bueno, que le vaya bonito, yo lo bendigo y se lo dejo al Señor. Esa sería la salida, bonita, delante del Señor. No.
Pablo tenía luchas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él entendía y conocía cómo se dio la salvación. Tu salvación se dio por sangre. No es cualquier cosa. El pastor de pastores sacrificó su vida por nuestra salvación. Pablo sabe el valor que tiene la iglesia. La vida de iglesia, hermanos, es esto que tenemos. Porque aunque somos la iglesia de lunes a domingo, pero cuando podemos congregarnos, Dios va a poner de seguro una palabra para vencer tantos obstáculos con los que tú batallas lunes, martes, miércoles. ¿A quién le gustan los lunes? A la mayoría de nosotros no nos gustan los lunes. Pero tú eres iglesia los lunes. Y gloria a Dios porque recibimos una palabra que nos va a ayudar de seguro. Es Dios hablándonos cuando se predica en la Biblia. Y Pablo sabía eso, y cuando veía a las personas que comenzaban a tropezar, bueno, Pablo tenía celo de Dios por la iglesia, porque él les había predicado, pero ahora se están desviando estos gálatas insensatos. Se están desviando a su vida anterior. Entendamos como si fuera hoy, como que alguien vaya a su vida anterior. O sea, ¿qué hacíamos antes de llegar a los caminos del Señor? Eso está ocurriendo con los gálatas, yendo ellos a su vida anterior, al mundo. Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo se temía por la gente. Oye, de que la serpiente va a buscar sacarte. ¿Qué te dice a ti? Que la serpiente no es lo que te está sacando. Porque batallamos con eso en la semana. Pastor, y el domingo también. Claro, batallamos con eso todos los días. ¿Y quién te dice a ti que solo vas a poder? Seamos de Cristo. Él es fiel, nuestro Señor es fiel. 2 de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En su nombre hay fidelidad. Él es fiel. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él está. Y siempre va a estar. Él es fiel. Hermanos, ¿cómo crees tú que el Señor está viendo el comportamiento de los gálatas que se están desviando? ¿Cómo crees tú que el Señor ve tu comportamiento hoy? Nuestro comportamiento. Y Pablo, cuando tú lees Gálatas, Pablo pareciera que como que es muy fuerte. Cuando él escribe esa carta, uno dice: wow, Pablo se las trae. Tiene un temperamento como fuerte ese Pablo. Pareciera, pero no. Él les está exhortando. Y en el capítulo 4 le hace varias preguntas a ellos.
Él está confrontado, Pablo está confrontado por el comportamiento de ellos. Ahora imagínate Jesús, que dio su vida para la salvación de cada uno de nosotros, para que le sigamos. ¿Cómo crees tú que Jesús te observó aquel día? ¿Cuál día, pastor? Aquel día, tú sabes. Él es misericordioso. Si no, yo no estuviera parado aquí. Y Pablo se hace una pregunta y se la hace a ellos. ¿Será que he trabajado en vano? ¿Será? O sea, trabajar en vano es trabajar vacíamente, para nada. Pastor, ¿no suena mejor vanidosamente? Igual, para nada. Los Gálatas era una iglesia que en su mayoría eran gentiles, o sea, no judíos. Venían de la idolatría. Ellos servían a muchos dioses y les gustaba el horóscopo, el zodiaco. Usted sabe que el horóscopo le dice a todo el mundo, vas a conseguir esto, aquello, lo otro mañana, y usted vive ahí. Pastor, ¿cómo sabe? Porque yo no me la pelaba tampoco. De ahí vienen los Gálatas. Ellos servían, seguían, y quizás sometidos por miedo. Porque cuando la persona es idólatra, lo que le invade es el miedo a dejar a ese Dios con D minúscula que abrazó, le da miedo. No, mejor no, para que me caigan todas las plagas. No. De ahí venían los Gálatas. Y luego ellos han conocido a Cristo. Ahora, ¿cómo conociendo o cómo siendo ellos conocidos por Dios, conociendo ellos a Dios, al Dios verdadero, a través de Jesucristo, siendo libres en Cristo, quieren volver atrás a la esclavitud? ¿Cómo? Pablo les había predicado a ellos en una sociedad llena de idolatría. Les había predicado el evangelio de salvación. Ellos habían creído en Jesucristo, pero vinieron unos judaizantes y comenzaron a sacarles de la fe que tenían por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que ellos habían depositado en Cristo la comienzan a perder, comienzan a desviarse, a coquetear. Usted sabe lo que es coquetear, ¿sabe? ¿Y las mujeres no saben lo que es coquetear? Los Gálatas están coqueteando con los judaizantes, con el mundo, y están dejando al evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo
¿Cuándo dejaron ellos de creer? ¿Sabes cuándo? Hermanos, cuando yo les predico esto es porque nosotros tenemos que vernos ahí. Porque aunque esto fue hace muchos años, esto ocurre hoy. ¿Cuándo dejaron de creer, pastor? Termínalo de decir. Dejaron de creer cuando pararon de crecer. Y ahí tenemos que revisarnos. Porque si yo vengo semana tras semana y no hay un crecimiento en mí, dejo de creer. Hermanos, si se te predica la verdad, se te predica por la palabra y no hay un crecimiento en nosotros, adentro de nosotros, en la espiritualidad, tristemente dejarás de creer. Pastor, no me profetice eso. No estoy profetizando. Esa es la realidad de lo que pasa. Esa es la verdad. Todo aquel que deja de crecer en el área que sea. Mira, hermanos, una persona se pone a hacer una dieta y en 2 meses no crecen resultados. No hago más esa broma. O tú conoces una relación de un hombre y una mujer que después de 1 año no sepas el nombre completo de la persona. Me llamo Tom. Más nada, solamente sé que se llama Tom. Pero no sabe que el Tom viene de Antonio. Y no sabe más ningún nombre. No, yo sé que él es de algún lugar en Lima. Cuando la persona para de crecer, deja de creer. Y espiritualmente, el parar de crecer te lleva a retroceder. Y ahora ellos, los Gálatas, comenzaron a coquetear con el mundo. No el viejo mundo, porque lo tomamos a veces. No, el mundo que te llama y que te seduce. Y tú empiezas, ay, mañana no voy, porque mañana me voy a dedicar el día a mí. Oye, dice la gente unas cosas. O sea que cuando tú te nutres con la palabra, no es bueno para ti. Claro, porque esas cosas se dicen, porque la persona, consciente o inconscientemente, sabe que no hay crecimiento, que se volvió, fue una formalidad. Anótame ahí, me llamo Juan Currutaco. ¿Currutaco con R? Sí. Hermanos, lo importante es que la palabra de Dios, que es mi alimento, me lleve a crecer. Eso. Porque si no, el mundo te va a capturar. Y Pablo tenía dolor, porque el mundo es contrario a Cristo. Mira, hermanos, con Cristo nosotros tenemos la libertad en la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo. Y tenemos también libertad en el Espíritu.
Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, yo tengo la verdad de Dios, tengo su Espíritu, que me dan libertad. Su palabra y el Espíritu del Señor en mí. Pero ellos querían ser esclavos nuevamente. Y Pablo dice, yo no los puedo entender. Pablo se rascaría la cabeza, no los puedo entender. Oye, conociendo ustedes cómo quieren volver a la esclavitud. La palabra de Dios me enseña en Gálatas capítulo 4, versículo 7, dice, porque ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Por medio de Jesucristo, ¿para quién es esa palabra? Para todo el que cree. Ahora, el versículo de antes, el 6, dice que por nosotros ser hijos de Dios, se nos ha enviado a nuestro corazón al Espíritu del Hijo. Oye, quiere decir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es el mismo que está dentro de ti cuando crees verdaderamente en Jesucristo. ¿Y sabes cómo clama el Espíritu del Hijo en ti? Abba Padre. ¿Sabe qué es Abba Padre? Papito mío. O sea, vas a dejar la paternidad de Dios, la libertad en Cristo, para ser nuevamente esclavo. Pastor, ¿eso era los Gálatas o nos está hablando a nosotros? Pablo le habló hacia los Gálatas. El Espíritu de Dios nos habla a nosotros hoy. Cuando coqueteamos con el mundo, cuando el mundo nos seduce, y nosotros volteamos, y seguimos volteando, y a la tercera volteada reímos. Y el mundo te dice, y te traen un frupón, te lo mandé yo. Usted sabe que es así. En el mundo espiritual ocurre así. Cuando vemos un video, cuando observamos el WhatsApp o en la televisión, algo nos puede estar sacando, consciente o inconscientemente. Y Pablo les dice, ¿vas a volver a ser esclavo? Y tu identidad en Cristo, ¿sabe cuál es la identidad que tenemos nosotros en Cristo? Somos hijos de Dios. ¿La vas a dejar por volver a la cautividad? Hermanos, no solo es la ley en aquel tiempo que está seduciendo a los Gálatas, es toda la religiosidad hoy. ¿Sabe cuál es la religiosidad? Cuando alguien conoce algo de la palabra, la conoce, pero no la vive. Conocer la palabra de Dios y no vivirla es religiosidad. El pastor, yo pensé que era un hermano con un corbatón, de esos que dicen varón. No. Esos son pentecostales para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, claro que sí.
La religiosidad es conocer palabra y no vivirla, no dar testimonio de Cristo. Pero también es el mundo, todo el sistema mundano que está sacando a las ovejas. Recuerda de dónde Dios te sacó. Quizás hay personas aquí que, yo no estaba tan echado a perder, pastor. Yo he sabido unas cosas suyas, usted sí estaba, sí. Y por eso sé que Dios me ha amado, Él me ha amado abundantemente, porque pues al que más ha pecado, más se le ama. Recuerda de dónde Dios te sacó. Algunos éramos más pillines que otros. No olvides de dónde Dios nos sacó. Para volver a la esclavitud. No, para allá no vuelve más. Pero eso tiene que ser una determinación en nosotros. Por eso Pablo les dice en el versículo 11 de Gálatas 4, Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo eso. Oye, pareciera, Gálatas insensatos, que mi trabajo fue en vano. Ahora, esos Gálatas en algún momento lo amaron. Él les dice, hermanos, yo no entiendo esa lejanía. Sin comprometer la verdad, yo me hice como ustedes. Pablo, desde un principio, desde que él llegó a ese lugar, él se dispuso a la transformación de esas personas. Cuando Pablo llegó a la región de Galacia, Pablo se enfermó. Sin embargo, él les predicó el evangelio de salvación. Hermanos, si ellos aceptaron el mensaje, aceptaron al mensajero, lo recibieron bien, pero ahora lo rechazan. Y Pablo les dice, ¿dónde quedó el amor que ustedes me expresaron? Y él les está escribiendo y les dice, háganse como yo, seguidor de Jesucristo. Porque Pablo siempre le mostró a ellos que por Cristo estaba dispuesto a todo. Pablo era un hombre restiado por Cristo. ¿Usted ha visto un jugador de fútbol que da su vida en el campo? Hermano, cuando yo jugaba decía, para que esa gente nos gane, me van a tener que matar. Pastor, ¿y qué pasó? Estoy vivo. No, pero más de una vez uno habla más que lo que hace. Pero sí apasionado. Y por eso, cuando llegamos a Cristo, toda esa pasión es ahora por mi Señor. Y Pablo, por Cristo, estaba dispuesto a todo. En 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual yo, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Era un hombre dispuesto por Cristo a todo.
Era recontra malo antes de conocer a Cristo. Pero cuando llega a los caminos del Señor, transformación total. Y Él salvaguardó el testimonio. Porque mucha gente va y se cae a tragos con otros y dice, no, pastor, me los estoy ganando. No ganes mucho. Pablo salvaguardó el testimonio. Él nunca comprometió el mensaje de Jesucristo. Eso es enseñanza a nosotros, hermanos. Hoy en día, con la excusa de esto y esto, la iglesia, parte de la iglesia, se ha mundanizado. Porque tenemos que parecer chéveres. Hoy en día incluso se habla de la iglesia progres. ¡Qué locura! De la iglesia moderna. No. La iglesia es la misma ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, pero hay que actualizarse, no, Señor. Actual ayer, hoy y por los siglos, por lo que dice la palabra. Los Gálatas le dieron buen trato a Pablo en un principio. Le habían apreciado. Ahí dice, en el capítulo 4, que le dieron un trato como a un ángel de Dios, como a Cristo. En un principio fue así. Hermano, yo quiero que usted analice esto. Usted conoce a alguien y usted le dice a ese alguien que usted conoce y lo conoce a usted: vuélvase cristiano como yo, por el testimonio que te voy a dar, vuélvete cristiano. Así le dijo Pablo a ellos: vuélvate cristiano como yo, en lo que tú ves en mí. ¿Qué diría esa persona que te conoce? No me responda. Usted ahí solito se responde. Piensa en alguien. Ay, la señora de la bodega. Le voy a decir. Ajá. Te conoce y te ve todos los días. ¿Qué diría? Oye, quiero ser cristiano como él. O sea, ¿cuál es nuestro estilo de vida? ¿Saliste aprobado? Gloria a Dios. O sea, las personas que viven a tu alrededor, te la pongo así: tu cónyuge no es cristiano. O pensemos en alguien. Ajá. ¿Esa persona llegaría a Cristo por tu testimonio? No me responda. ¿Tus hermanos? ¿Y los hijos? ¿Los vecinos? ¿Y tu jefe? Ese viejo. La pregunta es: ¿llegaría a Cristo por tu testimonio? Pablo salvaguardó el testimonio. Eso es lo que nosotros debemos evaluar, hermanos. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Porque a nuestro alrededor hay enemigos de la cruz. Es terrible. Y mucha gente está buscando quizás tus defectos. Y tenemos que darle gloria a Dios por aquellas personas que nos reciben, porque ven en ti un portador de la imagen de Cristo, un enviado de Dios. Y la gente va a ver, y tú vas a predicar. Y si tú dijiste: todos los domingos voy allá a la Izaguirre y me congrego, pero en las hermanas eres un diablolín,
Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, tú representas a Cristo. Tú no eres cualquier persona. Y hay que cuidar el testimonio. Y Pablo les pregunta a ellos, ¿dónde están los que aceptaron el mensaje? Los que dijeron que me amaban, que amaban a Cristo, ¿dónde están? Todo lo que ustedes dijeron que estaban dispuestos a hacer, ¿qué pasó? ¿Cómo creen ustedes que se sentía Pablo con la condición del rebaño? ¿Cómo? Como un verdadero pastor. Un verdadero pastor sufre a veces lágrimas. Y Cristo lo sabe, porque Él nos ve a todos. Hermano, ¿sabe cuánta gente que pudo conocerle hoy no está? Están separados del Señor por la razón que sea. Y esto es un llamado no solo a los pastores. Usted no tiene idea de lo que Dios trató conmigo esta semana. Pero aquí el trato de nuestro Señor es con todos. Y hoy el Señor quiere que te veas de alguna manera que está seduciendo el mundo. Y también aquellos que tú le has hablado en algún momento de Cristo. El testimonio que nosotros damos. Y el sacudón en mi vida como pastor. Pero es que el llamado de pastor no es solamente a mí. Aquí hay gente que tiene llamado de pastor. Usted lo sabe. ¿Te estás dejando ganar esa batalla? La batalla que el mundo te quiere imponer para sacarte. ¿Estás perdiendo? Hermanos, nos gozamos cuando vemos a una persona llegar, reconciliarse con Dios. Qué alegría me da cuando estoy allá y veo personas que tenían tiempo que no venían. Y usted sabe que usted solo pone atención 15 minutos y en 15 minutos Dios le habla. ¿Qué tal que ponga atención en toda la prédica? Porque hay un bendito teléfono que te quiere sacar siempre de la enseñanza. Pero con todo y todo, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios te habla en algo. Y hay un quebrantamiento. Y nos gozamos. Y la persona se reconcilia. Y hay alegría porque entendemos lo que es lo eterno. Lo que ocurriría, hermanos, si suena la trompeta de Dios en una media hora. O si ocurriera algo y desapareciéramos de este mundo ahora. Y en lo eterno de Dios cerráramos los ojos aquí y los abriéramos allá. Pero en todo eso ocurriría. Tú que me oyes, algo muy personal en ti ocurriría. Pablo había pasado tiempos muy buenos
con los Gálatas. Pero esto se acabó. Y Pablo les pregunta, ¿me he hecho enemigo de ustedes por hablarles la verdad? Hermanos, cuando yo preparaba esta palabra, el Señor ministró a mi vida. ¿Sabe cuántas personas se han ido por oír una verdad un domingo? ¡Qué tremendo! Mira, y Dios me dijo, no creas, Edgar, que todo el trato que tengo contigo va a ser solamente recordarte algunas cosas. No, aquí tiene que haber acciones. Me he hecho enemigo por hablarles la verdad. Porque nosotros tenemos que ver lo siguiente. Nos están hablando en la palabra, en la verdad de Dios. Que la verdad de Dios me trate. Porque la gente quiere es una palabra que le haga cosquillas en los oídos. Que te diga que vas a ganar y ganar. Un ministerio multinivel es lo que quiere la gente. Una estructura. No. Y Dios quiere es que tú crezcas en la verdad, no en lo que el mundo pone como una agenda. Y Pablo está ahí con ellos en una situación tan compleja. Él ya lo había vivido con otras congregaciones, con Corintios, con Tesalónica, con Éfeso, ya lo había pasado. Falsos maestros que van por las ovejas para aislarle. En aquel caso de Pablo, ¿qué buscan hoy? Aislarte de un lugar donde se te hable la verdad. Sacarlos del mensaje de la verdad. Y usan toda la seducción por medio del sistema. ¿Qué ponen de excusa? Ay, es muy lejos. No tengo tiempo los domingos, debo lavar más ropa que antes. Andaba por la playa, yo me merezco ese paseo. Y el mundo los va sacando. Y en algún momento me estoy congregando en otra parte. Ok, está bien. Pero te hablan la verdad. Eso es lo que tenemos nosotros que ver. Está la presencia de Dios en ese lugar. Esos enemigos de la cruz que van por las iglesias. Y si el cristiano no está creciendo en fe, es presa fácil. El modernismo ha entrado incluso a la iglesia. Mire, hermanos, usted no tiene idea cómo muchas congregaciones hoy no se sostienen por el nombre de Jesús, se sostienen en una plataforma de multinivel, como en un club. Lamentablemente es así. Y te hablan verdad, pero te hablan cosas que no son verdad. Y esa mezcla causa desastres. Porque Dios no está en las medias verdades. No, Dios no quiere mezclas. Y en el versículo 19 de Gálatas 4, Pablo dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir
dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por quien vuelvo a sufrir, o sea, volver a sufrir, es que ya los había sufrido. Este es el dolor de un pastor por la iglesia. Hablo. ¿Cómo dejarlos? Pensaría Pablo, si Cristo sangró por ellos. Pablo es como el cincel de ellos, de la iglesia. El cincel para formar a Cristo en ellos. Pero noten esto, ellos también son el cincel para terminar de formar la imagen de Cristo en el pastor. Hermano, usted no tiene idea cómo Dios usa a la congregación para formar a los pastores. Algunos vamos quedando calvos de tantas canas verdes. Formación. Aunque es muy difícil, yo no cambiaría este tiempo hoy sirviendo al Señor. Algo más de 5 años que tengo en esta ciudad, en este país. Yo no los cambio por toda mi vida. Dios me ha bendecido a lo largo de mi vida, aún con todas mis fallas. Pero este tiempo, en esto que hago para mi Señor, no tiene precio. Porque el Señor trabaja en sus siervos el corazón de siervo. Pero no es solo conmigo, hermanos, esto es con toda la congregación. Y Pablo les dice en el versículo 20 de Gálatas 4: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Él está perplejo. Él no se esperaba eso. Él había ido a ellos primero personalmente, luego en carta. O les está escribiendo en carta. Pero ellos ya no quieren nada con el Evangelio. Y en el amor de Dios, un siervo, Pablo, y aún perplejo, le sirve a Dios. Porque no hay excusas para no servirle. Mira, hermanos, si así estemos perplejos. Y yo entiendo lo que Pablo está escribiendo. Porque cuántas cosas lo dejan a uno perplejo. Ay, me dejó loco. Sí, loco y medio. Algunas cosas que ocurren. Dios me puso entre viernes y sábado a tener que mandarle mensaje a muchas personas que se fueron. Pero no un mensajito, hola, ¿cómo estás? No. Humíllate, Edgar. Porque así libertas. Y tu libertad se afirma.
pide perdón. Y yo, Señor, pero ¿qué hice yo? Libértalos. Es lo que el Espíritu Santo me decía. ¿Tú eres mi siervo, sí o no? Sí, Señor. Y yo esperando que mi esposo saliera. No porque ella me va a interrumpir. Hermano, no es fácil. Cuántas luchas, cuántas batallas. Y a veces le decimos a alguien, ¿cómo estás? Pero ese ¿cómo estás? Es porque el Espíritu Santo te está mostrando que esa persona está muriendo espiritualmente. Y las personas creen que mi terror sería quedarme solo. No, hermanos. Hay algo que va más allá. ¿Sabe cuál? Cristo pagó con su vida por tu salvación. Y la angustia que viene a uno es: el enemigo afuera le va a destrozar. ¿Y sabes qué contestan algunas personas cuando tú le hablas? Que tienen que saber que fue Dios que lo puso a llamar. Sobrados. Le dejé eso a Dios. ¿Qué le dejaste a Dios? ¿Qué? No entendemos. Y Pablo está en esa situación con los Gálatas. Tremendo. Y quizás suene duro Pablo ahí. Quizás él suena ahí áspero, pero no es así. No es fácil para el pastor ver a las ovejas cuando se voltearon y no quieren dejar que tú les ayudes a levantar. Y en esa posición, volteados, desviados, muerte espiritual. La iglesia necesita conocer y crecer. Esto es permanentemente. Necesitamos aprender compasión. Y esto es por conocerle a Él, su palabra, su ejemplo, con la gente, corazones heridos, quebrantados. Mateo 9:36, Jesús ve a la multitud, dice que cuando Él vio a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y no tienen pastor porque por X o por Y no tienen pastor. Muchos quizás no quieren. Pero mis hermanos, tenemos que insistir, doblar rodillas por la gente. El pastor tiene un llamado a apacentar lo que Jesús le dijo a Pedro, a la formación de la imagen de Cristo en cada una de las personas. Ese es el evangelio. Mira, hermano, Pablo seguía a Jesús, por eso él pastorea así, por seguir a Jesús. Y bregamos, luchamos contra el egoísmo. La única manera de matar al egoísmo es muriendo a mí mismo. Pero va a haber resistencia. Sí, yo quiero morir a mí mismo, pero va a haber resistencia en mí. Por eso la cruz. Por eso la cruz. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hermano, sin cruz no hay evangelio. No mueres a ti mismo.
La fe cristiana es un camino con cruz. El viejo hombre no sirve. Lo que yo era antes no, quedó atrás. Por eso Cristo tiene que ser formado en mí. Pablo sabía las consecuencias que vendrían sobre los Gálatas por alejarse de Cristo. Esa es la batalla de un pastor. Ayer, hoy, esa es la batalla de un pastor. Las sillas vacías, pero no lo que es una silla vacía, es lo que es una oveja que se fue, que se perdió, que puede estar incluso en un lugar, pero le están haciendo cosquillas a los oídos y no hay crecimiento espiritual. Puede haber crecimiento en otras cosas y el enemigo flota las manos. Es un sufrimiento, un quebrantamiento para la santidad de la iglesia. Pero es necesario en nosotros, hermanos, para la semejanza de Cristo. Esto es para todos, toda la vida. No es un domingo sí y 3 domingos no. No, toda la vida. O sea, es muy normal hoy en un cristiano que por cualquier cosa deja de ser oveja. Y el liderazgo y aquellos que Dios llamó a pastorear, no podemos ser tan livianos con el llamado, tan ligeros. Hermanos, si te llamaran a ti para ser presidente, no sé, de Intel, de América TV, del diario La República, de la Alianza o de la U, ¿qué hicieras? Ay, yo no me merezco eso, yo no lo voy a recibir. Me dijeron que a las 2. No será muy temprano, son las 7 de la mañana. Hermanos, esto es muy serio. Y Pablo tiene una agonía. No haber formado a Cristo en ellos. Hoy también es así. ¿Cuánta gente se ha alejado de Cristo? Vemos a la persona, volvió después de tanto tiempo. Y uno piensa que sí, pero no. ¿No qué, pastor? No permanecen. Porque aunque pareciera insignificante, si esta palabra de hoy yo no la reviso más tarde, mañana y pasado, no hay crecimiento. Queda como una palabra más. El cristiano no se puede permitir esas cosas, porque la palabra de Dios es mi alimento. Y yo debo crecer todos los días. Pero lamentablemente, el mundo, el enemigo, seduce. Todos los siervos tenemos un modelo, un único modelo, se llama Jesucristo. Y en la palabra encontramos que Él es mi ejemplo a seguir. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es mi pastor, nada me faltará. Él dio su vida por mí. Él me conoce, yo le voy conociendo, yo le sigo, Él me alimenta. Y el enemigo lo que quiere está en el versículo anterior. Pero ahí están las dos cosas que tú tienes que saber. Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Hermano, te ha robado muchas cosas.
que tiene ya a punto de jaque mate. Te destruyó unas cuantas cosas. A muchos le destruyó la familia, le destruyó la economía, le destruyó la salud. Y en la segunda parte del versículo habla Jesús: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Qué parte no entendemos nosotros de esto? ¿Por qué nos cuesta entender esto? ¿Y por qué entonces seguimos coqueteando con el mundo, con la seducción del mundo? No puede seguir esto. No puede seguir. Mira, hermanos, en Lucas capítulo 15, versículo 4, hay tremenda enseñanza. Dice: ¿qué hombre de nosotros, teniendo 100 ovejas, si se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Esas están seguras ahí, esas están agarradas ahí, y ese pastor se va a buscar a la que se le perdió hasta encontrarla, dice Jesús. Mira, hermanos, aquí Jesús nos muestra el valor que tiene una oveja. En lo que se pierde, ese pastor va a buscarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le duele. Le duele una. Tú sabes cuántas veces el Señor estuvo contigo allá en ese rincón nauseabundo, aquel día que te querían matar en el centro de Caracas, y de ahí fue el Señor que te sacó. Ahí está mi oveja, está desviado, está herido, pero yo voy por él. Eso fue lo que ocurrió. Y entonces el pastor la busca, la encuentra, y ahí hay más gozo. Más gozo, porque eso es lo que dice la palabra. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es reino. Eso es reino de Dios. Nosotros estamos en el reino de Dios. Pregunto: ¿Dios puede contigo? ¿Dios puede contigo? ¿El creador del universo puede romper tus cadenas? ¿Cómo puede pasar entonces esto? ¿Quién crees tú que es el problema? ¿Quién crees tú que es el problema? Mira, hermano, Dios no es el problema. Porque el ser humano pone muchas excusas. Y todo el mundo fue. Y hay veces hasta Dios. Pero Dios no es el problema. El problema somos nosotros. ¿Dios puede romper tus cadenas? ¿Cómo puede pasar entonces que nos deslizamos? O sea, ¿en qué momento pensamos nosotros que si no crecemos vamos a avanzar con Cristo? Vamos a permanecer en la iglesia. Hermano, no podemos dejar de crecer ni un instante. Si usted agarra esta palabra y la engaveta, el enemigo lo saca. Lo saca en los próximos días. Algo va a ocurrir. No, tiene que haber un rompimiento. ¿Te resistes? ¿Te resistes a recibir la palabra? ¿Te resistes a que Dios te transforme? Él puede y Él quiere. Ahora mi pregunta es: ¿tú quieres? ¿Tú quieres que el Señor te transforme? Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Dios puede romper tus cadenas, ¿qué te impide? ¿Qué te impide seguirle?
por amor a su nombre. El versículo 7 de de Lucas 15, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, ahí está el valor de tu vida como oveja. Ese es el valor de una oveja. Habrá más gozo en el cielo por mí cuando me rindo a mi Señor. Porque hemos pensado que creemos, pero creer es de verdad. No un domingo sí y los demás días no. No, algo tiene que ocurrir en mí. Yo no estoy aquí en la tierra para pasar por debajo de la mesa. Hay un plan de Dios que se va a cumplir en mí, se va a cumplir en mi familia. Así yo no lo vea en mis hijos aún, pero se va a cumplir ahí. Porque Dios lo dijo, yo lo creo y yo vivo por mi Señor, por la palabra. Pastor, y si se le va la vida ahí, con él, hermanos, lo que sea. Esa es la vida de una oveja. Agarrado a su pastor, el pastor de pastores. Y dice entonces la Biblia que hay una alegría inmensa. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay una alegría inmensa cuando llegamos a Él. ¿Tú quieres? El Espíritu Santo te va a ayudar, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en esto. Hermanos, esto es una lucha por la permanencia. La permanencia en la iglesia de Él. La iglesia es el rebaño del pastor de pastores. Su nombre es Jesucristo. Y yo le sigo a Él. Hasta el final de mi vida voy a seguirle por amor a su nombre.